Como veníamos viendo en la conferencia sobre ciclos de vapor, lo que nos corresponde ahora es ver cuáles son las mejoras al ciclo de Rankine. Habíamos visto que el ciclo de Rankine en su constitución básica es un ciclo simple que tiene como consecuencia generalmente una eficiencia bastante baja de la forma en que estaba pensado. Incluso, como recordarán, uno de sus inconvenientes fundamentales, que era la expansión a partir de vapor saturado seco hacia la región de vapor húmedo, que era uno de los inconvenientes, y por lo tanto se trata siempre de evitar esa. Pues la primera de todas las mejoras al ciclo de Rankine es la que se conoce como sobrecalentamiento del vapor. Sobrecalentamiento del vapor. ¿En qué consiste esta mejora? Bueno, de hecho, incluso en muchos textos usted no se va a encontrar el Rankine en su condición básica, como yo lo puse originalmente, sino que prácticamente el Rankine que ya dan como Rankine básico es precisamente aquel que ya tiene sobrecalentamiento del vapor, porque prácticamente es muy difícil encontrarse un ciclo que esté concebido sin que ese sobrecalentamiento esté presente, por un problema de, lógicamente, de aumento de eficiencia. Bueno, lo que consiste en la diferencia fundamental entre el anterior y este es que, a pesar de que los equipos siguen siendo exactamente los mismos equipos que usted vio en la concepción original del Rankine, que yo había trabajado primero o antes, ahora lo que ocurre en realidad es que la salida del vapor del generador de vapor o caldera ya no ocurre, ya no está ocurriendo de manera tal que el vapor salga en el estado termodinámico que salía anteriormente, que como ustedes saben era este punto. O sea, el vapor llegaba hasta vapor saturado seco y a partir de aquí se expandía en la turbina. Ya no va a ocurrir así, sino que usted va a dejar que el vapor dentro de este equipo continúe elevando su temperatura, para lo cual por supuesto usted tiene que suministrarle calor separado del líquido, si no, no logra eso, pero bueno, internamente usted logra que el vapor se sobrecaliente y por lo tanto tenga un comportamiento como este. Luego, a partir de este comportamiento, usted realiza un ciclo de Rankine diferente al que teníamos originalmente planteado. Fíjense que ahora este sería el punto 3 y este sería el punto 4. ¿Qué implica esa mejora o por qué se convierte este cambio en una mejora al ciclo de Rankine? Bueno, por algo bastante simple. Fíjense que cuando usted tenía el Rankine anterior, el Rankine terminaba en ese punto, o sea, el punto de temperatura más alta que usted tenía en todo el ciclo era este, ¿no? Por lo tanto, ahora usted tiene una temperatura, una región, una parte del ciclo a temperatura más alta. Luego usted está absorbiendo calor, como todo el mundo sabe, el calor que usted absorbe bajo un proceso reversible en un diagrama TS, el área bajo la curva de un proceso reversible en un diagrama TS es el calor que usted está absorbiendo si ese proceso ocurre con aumento de entropía, como está ocurriendo entre el punto 2 y el punto 3. Por lo tanto, toda el área bajo esta curva de 2 a 3, que sería toda esta área aquí, bajo esa curva, es el calor que usted está absorbiendo. Pero note que ahora usted está absorbiendo calor a una temperatura media más elevada. Quiere decir, si usted dividiera, todos recordamos, ¿no?, de termodinámica, que la cantidad de calor es igual a la integral de T de S. Lógicamente, si el proceso fuera a temperatura constante, bueno, pues lógicamente Q sería igual a T por delta S, que no es el caso. Luego usted está absorbiendo calor desde 2 hasta 3 con una variación de temperatura. Pero usted podría decir, bueno, perfecto, si yo decido dividir la cantidad de calor que yo estoy absorbiendo entre 3 y 2, la divido entre la diferencia de entropía que tengo, yo estaría teniendo cuál sería el valor de la temperatura media a la cual yo estoy absorbiendo ese calor. Y noten que la temperatura media de absorción de calor probablemente, o probablemente no, de hecho, es ahora más alta cuando usted tiene sobrecalentamiento del vapor. Digamos, si anteriormente usted se encontraba en una situación donde esto no existía, la temperatura media de absorción de calor podría haber sido, no sé, tal vez esta. Pero ahora, cuando tiene este proceso con seguridad, con toda seguridad, con certeza, usted sabe que esa temperatura de absorción de calor, o esa temperatura media de absorción de calor, ahora es más elevada. Luego, si la temperatura media de absorción de calor es más elevada, es como que usted ha aumentado el valor de
esta TH y por lo tanto usted está aumentando la eficiencia del ciclo. Luego, cada vez que usted logra aumentar la temperatura media de absorción de calor, usted está aumentando la eficiencia del ciclo. Por eso es que este proceso de sobrecalentamiento de vapor eleva la temperatura, la eficiencia del ciclo, pero además tiene una ventaja importante, y es el hecho que en la medida en que usted sobrecalienta el vapor, ya usted está comenzando una expansión en un punto que está mucho más a la derecha, y por lo tanto la humedad en las etapas finales de la turbina, por lógica, debe haber disminuido, porque comparado con la expansión que usted hubiera tenido aquí, en este punto, usted tendría en este punto una humedad mucho más elevada que la que tiene ahora. Luego, no solamente está aumentando la eficiencia del ciclo, sino que está mejorando las características de funcionamiento de su ciclo, porque su turbina ahora va a estar expuesta a un régimen menos riguroso de trabajo, cuando va a tener menos cantidad de, o una humedad más baja en sus etapas finales. Esa es la primera de las mejoras. De hecho, como les decía, probablemente nunca en su vida tenga la oportunidad de ver un ciclo Rankine sin esta mejora, o sea, sin sobrecalentamiento del vapor. Se modifica en algo el ecuacionamiento que nosotros vimos en el caso anterior para el Rankine primario, el Rankine original, no se diferencia mucho. Siguen siendo o procesos. El proceso 1 a 2 sigue siendo una bomba, por lo tanto el trabajo sigue siendo igual a menos el delta H. El proceso de 2 a 3 es el proceso en el generador de vapor, a pesar de que exista un sobrecalentamiento, también sigue siendo igual ese calor absorbido igual a la diferencia de entalpía H3 menos H2. En el caso de 3 a 4, usted va a tener el proceso de expansión de la turbina, tampoco se va a modificar, independientemente de que ahora el punto de entrada de la turbina tiene una temperatura mucho más alta que la que tenía antes, pero sigue siendo igual el trabajo para esa turbina, sigue siendo la diferencia de entalpía H3 menos H4. Y para el último de los procesos, que es el proceso en el condensador, que es el proceso entre 4 y 1, usted se va a encontrar también que la cantidad de calor que usted está ahora rechazando, fíjense que la estoy poniendo como apellido, absorbido y rechazado, a este calor no será otra cosa que la diferencia de entalpía, o sea, H1 menos H4, de manera que este sigue siendo negativo, este es positivo, este sigue siendo negativo y este va a ser entonces como siempre positivo. De manera que la suma de ellos es lo que permite llegar a esta igualdad. Ahora, no es esa la única mejora que se establece para un ciclo de. Fíjense que aquí le agregué al esquema térmico, le agregué este señalamiento aquí, que no es otra cosa que esta representación de un generador eléctrico. Una representación muy simple. Quiere decir que en realidad lo que usted va a estar haciendo a lo largo de con este esquema térmico, en la medida que la sustancia de trabajo va ejecutando este ciclo sucesivas veces, usted lo que está haciendo es entregando aquí una determinada potencia eléctrica. Y lógicamente noten que para lograr esa potencia eléctrica, que sería el estadio final de salida de su ciclo, usted tiene que consumir una determinada cantidad de combustible. O sea, usted tiene que quemar una determinada cantidad de combustible aquí para producir una potencia eléctrica aquí. Es importante que recuerden esto, porque más adelante yo voy a hacer una referencia a este caso. O sea, ya me voy a salir de las fronteras del ciclo para irme a las fronteras de la central y entonces ver la eficiencia en realidad de una central, no todavía, sino más adelante. Bueno, ¿qué otra mejora existe al ciclo de Rankine? Bueno, ya yo me tomé el trabajo de modificar el esquema térmico y escribí el nuevo diagrama TS para esa nueva mejora. Esa mejora, que es el recalentamiento del vapor, explicarles por qué surge. Surge precisamente porque en la medida que la presión de absorción de calor, o sea, la presión a la que trabaja el generador de vapor, se fue elevando buscando mayores temperaturas medias de absorción de calor, el punto de salida de la turbina cada vez se iba moviendo más hacia acá, porque en la medida que usted se va comenzando a mover en esta dirección, este punto se va desplazando y por lo tanto este punto va quedando cada vez más dentro, lo va quedando cada vez en la región de vapor más húmedo. Por ese motivo es que en realidad, combinado con el aumento de la presión de absorción de calor, surge el proceso de recalentamiento del vapor. ¿En qué consiste el recalentamiento del vapor? Fíjense que el esquema térmico cambia. Consiste en decir, bueno, pues perfecto, si yo quiero moverme más hacia la derecha en este diagrama, pues yo voy a tomar
la turbina que originalmente tenía, que solamente estaba formada por un cilindro, y lo voy a dividir en dos partes. Entonces, si aquella turbina era un cilindro solo, ahora esta turbina va a tener un cilindro de alta presión y un cilindro, por ejemplo, de baja presión, en el caso que era dividida en dos partes. Y de esa manera, yo tomo el vapor que sale del primer cilindro de la turbina o cilindro de alta, lo llevo de nuevo hasta el generador de vapor. Fíjense que ese vapor que sale en este punto A de este estado termodinámico tiene una temperatura menor que la que tenía cuando entró esa turbina y tiene a su vez una presión menor que la que tenía cuando entró la turbina, porque el proceso de la turbina ocurre con disminución de presión y de temperatura, como es lógico. Ese vapor ahora se trae de nuevo al generador de vapor, se le entrega una determinada cantidad de energía a presión constante y por lo tanto elevo la temperatura del vapor nuevamente hasta aproximadamente el mismo valor que tenía cuando entró al primer cilindro de la turbina. Quiere decir que con bastante aproximación se trata de que T3 sea igual a TB. Luego, en la medida que este vapor es calentado desde A hasta B, después yo lo llevo a otro cilindro de la turbina, que es el cilindro de baja presión, y continúo expandiéndolo a partir de la misma presión donde había terminado en este estado, porque yo no tengo forma de subir la presión aquí, solamente lo que puedo hacer es elevar la temperatura, y entonces me expando en este cilindro hasta que salga al condensador. Fíjense que ahora yo he dividido la expansión en dos partes. Luego tengo trabajo aquí, y tengo además calor absorbido en esta etapa desde el estado 2 hasta el estado 3 y calor absorbido desde el estado A hasta el estado B. Por lo tanto, cuando voy a hacer el análisis de ese ciclo, tengo que darme cuenta de que, por ejemplo, para el caso de la bomba, yo no he modificado la cantidad de trabajo que esa bomba entrega, al menos de la manera en que la calculo, porque sigue siendo trabajo de la bomba igual a menos delta H, por lo tanto es menos H2 menos H1. Sin embargo, para el caso del calor absorbido, que anteriormente era H3 menos H2, porque este punto 3 venía directamente hasta este estado termodinámico, pues ahora simplemente yo digo, ahora yo no tengo esta cantidad de calor, ahora yo tengo que absorber una cantidad de calor que sería igual a lo que absorbo entre H3 menos H2 más la cantidad de calor que yo absorbo entre HB y HA, porque yo necesito, lógicamente, cuando hago el recalentamiento, yo le elevo la entalpía al vapor desde el estado A hasta el estado B. Para eso, lo que hago es entregar energía y por lo tanto hay un cambio en entalpía. Luego, el término calor absorbido ahora en este ciclo queda dividido en dos partes. De la misma forma, en el caso del condensador, que es lo que ocurre entre 4 y 1, yo no tengo ninguna diferencia, sigue siendo un proceso donde rechazo calor entre 1 y 4. Pero sin embargo, el trabajo de la turbina ahora sí cambia, porque ahora la turbina produce trabajo en dos cilindros. Luego, el trabajo producido en el primer cilindro sería H3 menos HA. Pero en el segundo cilindro voy a tener también una determinada cantidad de trabajo, y esa determinada cantidad de trabajo se calcula como HB menos H4. Y como ven, ya tanto el calor absorbido como el trabajo producido en la turbina modifican su ecuacionamiento cuando usted está en presencia de un esquema térmico donde existe recalentamiento del vapor. Y las modificaciones fundamentales son las que se observan aquí en este diagrama de temperatura-entropía. Les decía que, les digo, que en realidad este recalentamiento del vapor podría teóricamente hacerse muchas veces, pero normalmente en la mayoría de los sistemas modernos solamente ocurre 2 veces. Quiere decir que no solamente se recalienta entre este punto y este, sino que además la turbina, en lugar de dividirse en 2, se divide en 3 cilindros. Si se divide en 3 cilindros, entonces sería cilindro de alta presión, cilindro de media presión y cilindro de baja presión. Tendría 3 cilindros y por lo tanto existiría recalentamiento del vapor entre el cilindro de alta y el de media y entre el cilindro de media y el de baja. Y habría por lo tanto 2 procesos de recalentamiento, lo cual implicaría que aquí existirían 3 términos y aquí existirían 3 términos. Ya más de 2 es prácticamente impracticable porque es demasiado costoso para la ganancia de eficiencia que usted podría tener con una cantidad más grande, a pesar de que lógicamente mientras más procesos
de recalentamiento usted logre tener, usted va a tener cada vez este punto más arriba y por lo tanto va a tener entonces mayor temperatura de absorción de calor, pero el costo, económicamente hablando, es demasiado elevado cuando tienen más de 2 recalentamientos. Por lo tanto, normalmente no existen nunca más de 2. Y la tercera mejora del ciclo Rankine, y quizás la más importante de todas, ¿no? Diría yo, es la que se conoce como la regeneración o el uso de calentamiento regenerativo del líquido. La regeneración en el ciclo consiste en la aplicación de un principio que existe ya hace bastante tiempo, que se debió a los estudios del siglo XIX, prácticamente, siglo XIX, sobre la posibilidad de utilizar calor internamente en el ciclo con el objetivo de calentar determinada parte de la sustancia de trabajo dentro del propio ciclo, pero sin que existiera, y es la definición fundamental de la regeneración, o sea, usted calienta, eleva la temperatura de determinada región del ciclo a expensas de un calor tomado del propio ciclo, pero que no puede ser tomado de una fuente externa. Esa es la principal característica de lo que es la regeneración. Cuando vean ahora el esquema térmico modificado con regeneración, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Primeramente, con el objetivo de no complicar el esquema, yo voy, cuando explique ahora la regeneración, yo voy a eliminar el recalentamiento. ¿Quiere eso decir que los ciclos Rankine no trabajan con recalentamiento y regeneración? Sí. Los ciclos Rankine todos actualmente trabajan con sobrecalentamiento, recalentamiento y regeneración. Pero no obstante, desde el punto de vista metodológico es más cómodo verlo sin la combinación de las variantes para entenderlo con más facilidad. Después la combinación se hace porque para eso es el proceso de conocimiento, ¿no? Vamos entonces a modificar este ciclo de manera que yo voy a eliminar, para la explicación de la regeneración, voy a eliminar el recalentamiento. Y por lo tanto voy a dibujar solamente una turbina. Voy a, como les digo, a obviar que el recalentamiento puede estar presente o no, no lo voy a poner en este caso. Bueno, ¿en qué consiste, les decía, la regeneración? Bueno, consiste simplemente en que cuando usted miraba, si usted mira, ¿no?, este diagrama TS, ¿no?, y usted se da cuenta de que, por ejemplo, el proceso aquí en la bomba de 1 a 2 tiene esta característica, uno dice, bueno, pero si como yo tenía este ciclo entre los estados 1, 2, 3, 4, como hemos hecho hasta ahora, yo lograra de alguna manera elevar la temperatura a la que yo entro al generador de vapor, la temperatura a la que yo entro aquí al generador de vapor, si yo lograra eso, pues entonces yo, al correr este punto más hacia aquí arriba, yo estaría también elevando la temperatura media de absorción de calor. Y fíjense como todas las mejoras en el Rankine lo que hacen es fundamentalmente buscar elevar la temperatura de absorción de calor, la temperatura media de absorción de calor, y además, por supuesto, todo eso ligado a evitar este punto con con humedades muy elevadas, que también conspira de una manera que van a ver más adelante contra la eficiencia del ciclo, porque ya está asociado directamente a la eficiencia ya interna de la turbina, que lo vamos a ver más adelante en este. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tratar de elevar este punto más arriba? Bueno, pues simplemente, por ejemplo, supongan que yo tomo este ciclo como está dibujado aquí y tomo una bomba y hago que el líquido proveniente del condensador se mezcle con una porción de vapor que ahora yo voy a tomar de un punto de esta turbina. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando parte de una cantidad determinada de vapor que ya ha producido trabajo desde este punto hasta aquí, ¿no? Ya ha producido trabajo, yo extraigo una determinada cantidad de vapor, no quiere decir que extraigo toda la cantidad de vapor, sino solamente una pequeña porción, una fracción de vapor, que como muchas veces se le llama,
y la traigo a este punto. Y en ese calentador, que de hecho, así como se le llama, en este calentador regenerativo, que es el nombre que recibe, yo mezclo ese vapor con este líquido proveniente del condensador. Lógicamente, para yo lograr hacer esta mezcla, todos sabemos que yo tengo que garantizar que esta bomba descargue a la misma presión que tiene el vapor en este punto. Porque esto es un calentador abierto, quiere decir un calentador donde voy a mezclar líquido y vapor al mismo tiempo. Los ambos tienen que estar a la misma presión para lograr ese fenómeno de mezcla. Una vez que estén mezclados, ese vapor, ese líquido proveniente de ese calentador, porque yo garantizo que en el diseño de este equipo, lo que salga de este dispositivo, de este calentador, sea líquido en estado de saturación. Y por supuesto, en estado de saturación, a la presión a la que está el calentador, que es la presión de esta extracción. Lógicamente mayor que la que tenía cuando salió aquí. Por lo tanto, tomo otra bomba y entonces restituyo ya la presión hasta la presión de entrada a la turbina, que es lo que normalmente nosotros conocíamos en el ciclo anterior. Luego, cuando yo voy a traer ese cambio a este esquema, yo me tengo que dar cuenta de que aquí yo tengo una presión determinada en este punto, donde yo hago una extracción. Digamos, si este punto sigue siendo el punto 3 y este punto sigue siendo el punto 4, pues entonces yo voy a llamarle a este punto, por ejemplo, A. Lo cual quiere decir que esta presión que está aquí sería la presión A y este punto que está aquí sería el punto A. Fíjense que estoy extrayendo vapor de aquí y trayéndolo a este punto. ¿Qué ocurre cuando el vapor entra en el calentador? Lógicamente el vapor lo que hace es simplemente condensar. Condensar hasta que sale por aquí debajo. Pero el líquido que venía del condensador, que era el punto 1, o sea, el líquido proveniente del condensador en el punto 1 es descargado por la bomba a una presión que tiene que ser la misma que la presión A. Luego, por lo tanto, yo tengo que tener aquí, este punto que está aquí, sería el punto, por ejemplo, si quieren le llamamos, bueno, vamos a poner 2. A este punto le llamamos 3. Y a este punto, no 3 no, a este punto le llamamos, por ejemplo, 5. Y a este punto le llamamos 6. De esa manera, lo que hacemos es decir, el punto de entrada, de salida del condensador es el punto 1, descarga de la bomba aquí estaría en el punto 2. En esta bomba, este es el punto de entrada al calentador. En el calentador ese líquido se une al vapor proveniente de la extracción que venía de A y sale por el punto 5. En el punto 5 lo que ocurre es que una bomba adicional a la bomba anterior toma ese líquido y le eleva la presión hasta la presión del punto 6. Y entonces en este punto 6 es ahora el punto de entrada al generador de vapor. Y luego el calor es absorbido entre 3 y 6. Fíjense que cuando usted compara esto con lo que había anteriormente, lógicamente el punto de entrada al generador de vapor ahora está a una temperatura más alta, lo cual quiere decir que en realidad usted tiene una temperatura de absorción de calor más elevada ahora cuando utiliza regeneración. Eso tiene algunas implicaciones a la hora de estudiar, y voy a ahorrar esto porque no coincide exactamente lo que está aquí con el nuevo esquema. Y es lo siguiente, fíjense que nosotros estamos trabajando hasta ahora por unidad de masa. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho. Pero aquí ocurre algo interesante. Y es, esta bomba, fíjense un momentico y hagamos un balance de masa visual en este ciclo. Esta bomba no bombea ahora la misma cantidad de sustancia que bombeaba en el ciclo anterior cuando esto no existía. Porque todo el vapor que se va por esta extracción no pasa por esta bomba. De la misma manera, todo el líquido, la sustancia de trabajo que pasa a través del generador de vapor, no pasa a través de toda la turbina. Porque hay una parte de la turbina donde ese vapor ya no existe. Luego hay cantidades de vapor variables. Por lo tanto, el análisis aquí se hace de otra manera. Por ejemplo, con respecto al generador de vapor, ¿habrá alguna diferencia? No, porque el generador de vapor, sigue trabajando ahora
entre el punto 3 y el punto 6, sin problema ninguno. La cantidad de calor absorbido en el generador de vapor ahora sigue siendo H3, o va a ser H3 menos H6, que es simplemente la misma que antes. Lo que la diferencia está en que este punto ahora se llama 6, pero en realidad sigue siendo de la misma manera. Sin embargo, la turbina. Cuando usted vea la turbina, vamos a hacer un pequeño análisis aquí a la derecha para que se den cuenta lo que me interesa que usted aprenda a partir de ahora con respecto al tratamiento que se va a hacer en este tipo de ciclos donde hay regeneración y existen diferentes flujos a lo largo del ciclo. Fíjense que antes de entrar en esto, el flujo era uno solo, circulando a través de todo el ciclo. Ahora no. Luego yo voy a decir, ¿cómo se podría calcular el flujo, la potencia que produce una turbina? Bueno, pues simplemente la potencia de la turbina, ¿qué cosa es? Si lo voy a calcular con unidades de potencia, yo tendría que decir, bueno, pues la potencia que produce la turbina tiene que ser la masa de vapor que entra por el punto 3, ¿verdad? La masa de vapor que entra por aquí, multiplicado por la diferencia de entalpía H3 menos HA. ¿Por qué yo divido hasta HA? Bueno, muy simple, porque a partir de HA, la masa de vapor ya no es M3, es otra. Por eso es que yo divido hasta ese punto. Pero además también se produce trabajo en esta parte de la turbina, que de hecho se produce más, porque la parte de la tapa de la turbina más de baja presión es generalmente la tapa más potente. Más la cantidad de flujo de vapor que pasa para acá, ¿cuál sería? Bueno, pues sería simplemente la masa que entra por 3 menos la masa que sale por A, o el flujo de masa que sale por A. Lógicamente, si por aquí viene un flujo de masa que yo le llamo M3 y por aquí sale un flujo de masa que yo le llamo MA, lógicamente lo que sigue de aquí hacia adelante es M3 menos MA. Eso está claro. Luego, venimos aquí y decimos que multiplica a quién? A HA menos H4, porque es la diferencia de entalpía asociada al flujo M3 menos M4. Pero para poder seguir trabajando por unidad de masa, como veníamos haciendo hasta ahora, entonces yo les recomiendo, dividamos esa expresión por el flujo de vapor que entra a la turbina, que es M3. Si nosotros dividimos esa expresión por el flujo de vapor M3, entonces nos vamos a dar cuenta que esto sería el flujo por unidad de masa de vapor que entra a la turbina, que fue el que estoy dividiendo, igual, aquí quedaría un 1, sería H3 menos HA, más 1 menos MA dividido M3, que multiplica a HA menos H4. Entonces, si yo me tomo la atribución de llamarle, por ejemplo, a la relación MA entre M3 alfa A como fracción de masa que va, o fracción de vapor que va al calentador del que estoy hablando, calentador regenerativo, pues entonces yo puedo escribir esa expresión como el trabajo de la turbina por unidad de masa, y aquí este puntito no estaría, lógicamente, sería igual a H3 menos HA más 1 menos alfa A, que no es otra cosa que la fracción de vapor que va al calentador, multiplicado por HA menos H4. Y ya tendría el trabajo expresado por unidad de masa como hemos trabajado hasta ahora. Cuando me haga falta la potencia, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el flujo de masa que entra a la turbina, que sería M3, y ya tenía resuelto el problema. Luego, de esa manera, quedaría entonces ahora el trabajo de la turbina cuando yo tengo un calentador de esta manera. ¿Qué otro equipo quedaría afectado? La bomba. Porque fíjense que ahora por la bomba, ¿cuál sería el trabajo de la bomba? Bueno, pues el trabajo de la bomba sería ahora, si quiero saberlo por unidad de masa, tengo que decir que lo que circula por la bomba es 1 menos alfa A. Porque fíjense, para que entiendan con más facilidad, si por aquí viene 1, por aquí viene 1, por aquí sale alfa, por aquí habría 1 menos alfa, entonces estaría saliendo aquí 1 menos alfa. Y ese 1 menos alfa A que sale por aquí es lo mismo que viene por aquí, lo mismo que continúa por aquí, por lo tanto lo que está circulando por la bomba es 1 menos alfa A. Cuando 1 menos alfa A se encuentra con alfa A en este calentador, lógicamente 1 menos alfa A más alfa A se convierte en 1. Y entonces lo que sale por aquí sigue siendo ahora 1. Por eso entonces aquí ahora en este ciclo hay dos bombas. Luego, la bomba
bomba que yo voy a llamar bomba 1 y la bomba que voy a llamar bomba 2. La bomba 1, el trabajo de la bomba 1 ahora sería 1 menos alfa A, que multiplica con un signo menos delante, porque trabaja la bomba siempre le dejamos el signo menos delante, multiplicado a H2 menos H1. Mientras que el trabajo de la otra bomba, sin embargo, que es el trabajo de la bomba 2, sería ahora menos H6 menos H5. Porque en realidad esta bomba sí manipula todo el flujo que entra a la bobina. No como ocurre con esta, que manipula solamente una parte de ese flujo. Esto es importante porque es una de las principales fuentes de confusión cuando uno realiza el balance de energía y de masa de un ciclo como este. Con respecto a los demás equipos no hay grandes diferencias. Ahora, el hecho de dar este tratamiento, ya sea con flujo, porque hay quien decide trabajar siempre con flujo de masa completo y quien decide trabajar con fracciones de masa. A mí me gusta particularmente trabajar con fracciones de masa, es más cómodo en mi opinión. La fracción de masa se convierte en una nueva variable dentro del sistema. Luego, para poder conocer cuál es el valor de la fracción de masa que va a este calentador, lo que normalmente se hace es un balance en el calentador como tal. Primero, este calentador regenerativo es un calentador regenerativo abierto. ¿Por qué se dice abierto? Porque las dos sustancias se ponen en contacto una con la otra y las dos tienen que estar a la misma presión. Eso es un calentador regenerativo abierto. ¿Cuál es el balance en un calentador, en este calentador particularmente? Bueno, pues el balance en este calentador, si el calentador lo traemos acá ligeramente, lo separamos de manera individual aquí en el esquema, diríamos, ¿qué es lo que entra aquí? ¿Qué punto es este? El punto A. ¿Qué punto es este que entra aquí? El punto 2. ¿Y cuál es el punto de salida? El punto 5. Luego entonces el balance en ese calentador, suponiendo, claro está, que es un calentador donde lógicamente es un intercambiador de calor, no existe trabajo, no hay variaciones de energía interna y potencial, y a la misma vez lo consideramos adiabático porque generalmente esos calentadores, como el objetivo es intercambiar calor entre ellos y no perder calor al medio, son por supuesto calentadores que trabajan aislados térmicamente. Pues entonces diríamos, si está aislado térmicamente y no hay trabajo y no hay diferencia entre las energías cinéticas y potencial que entran ahí, entonces lo que nos quedamos con que la variación de la sumatoria de las masas por las entalpías tiene que ser igual a cero, que entran y salen a un calentador. Por lo tanto, usted diría, ¿qué es lo que entra a este calentador? El flujo de masa que viene por A. ¿Cuál es el flujo de masa que viene por A? Alfa A, trabajando por unidad de masa, claro está, por la entalpía A. Más, ¿qué otro flujo entra? El flujo que viene por aquí. ¿Cuál es el flujo que viene por 2? 1 menos alfa A, que multiplica a la entalpía 2. Y eso tiene que ser igual a quién? A la masa por la entalpía que sale. Como por el punto 5 sale todo el flujo de masa, entonces es un número 1 y sería H5. Y este sería el balance de energía para ese calentador, desde el cual nosotros, una vez que conozcamos todas las entalpías, somos capaces de despejar cuál es el valor de la fracción en masa alfa A que corresponde a ese calentador. Ojo, primero, noten que es una confusión a veces entre los estudiantes, que cuando le hablan de calor absorbido, le preguntan el calor absorbido, tienden a pensar que esta cantidad de calor involucrada en este proceso a partir del vapor que se extrae de esta extracción y el calor que absorbe este líquido a partir de este punto, muchas veces piensan que es un calor que deben agregar al calor absorbido. No. Los calores correspondientes al calor absorbido para un ciclo son aquellos calores que se absorben de las fuentes de intercambio y no calores que se intercambian internamente en el ciclo, porque fíjense que la cantidad de calor que usted está pasando de este vapor a este líquido en este calentador, usted no lo está extrayendo de una fuente externa, usted lo está extrayendo del mismo calor que el ciclo había tomado originalmente en el generador de vapor. Por eso es que ese calor no entra dentro del calor absorbido y por eso es que ese calor regenerativo tiene como consecuencia
el aumento de la eficiencia del ciclo. Y aumenta la eficiencia del ciclo a pesar de que, noten, que cuando usted extrae vapor aquí, usted está extrayendo una cantidad de vapor que podría haber producido un trabajo más grande. O sea, quiere decir, cuando usted hace eso, en principio, usted estaría reduciendo el trabajo de la turbina, estaría reduciendo el trabajo neto. Pero a la misma vez, está reduciendo el calor absorbido porque está entrando a generar vapor con una temperatura más alta. Por lo tanto, si la temperatura es más alta, usted reduce el calor absorbido, la reducción en calor absorbido es más significativa que la reducción del trabajo de la turbina. Y como efecto fundamental, o como efecto final, es un aumento en la eficiencia. De hecho, muchos pudieran pensar, bueno, pues yo podría poner no solamente un calentador, sino muchos calentadores, ¿verdad? Se pueden poner muchos calentadores. De hecho, las centrales modernas trabajan hasta con 8 calentadores, sin problema. Porque cada vez que usted pone un calentador, usted aumenta la eficiencia del ciclo. Eso está demostrado. Lo que ocurre es que el comportamiento, vamos a pensar, si usted quisiera saber eso, aproximadamente qué tendencia tiene, usted diría, bueno, si nosotros graficamos la eficiencia que se logra cuando usted pone calentadores, aquí digamos pone el número de calentadores. Cuando usted tiene, por ejemplo, usted pone un calentador, usted tiene un cambio en eficiencia. Cuando pone uno. Pero el comportamiento es más o menos así. Quiere decir, cuando usted ponga 2 calentadores, el cambio de eficiencia que usted tiene con uno probablemente sea este. Cuando ponga 2, ya el segundo logra cambiar esta cantidad. El tercer calentador logra cambiar solamente esta cantidad. Y así cada calentador es capaz de aumentar menos la eficiencia con respecto al calentador anterior. Luego quiere decir que tiene que haber un compromiso. Porque cada vez que usted pone un calentador, usted está agregando equipamiento y le está dando mayor complejidad al equipo. Luego lo encarece. La única decisión de cuántos calentadores usted pone depende de un balance técnico-económico. Lo que usted se gasta en el calentador y lo que le está costando el combustible, porque cada calentador aumenta la eficiencia. Cada aumento de eficiencia quiere decir reducción de consumo de combustible. Luego de ese balance, que incluso determina mucho cuál es el precio del combustible, que usted va a extraer cuál es el valor de calentador, la cantidad de calentadores. Les decía que en las centrales modernas la mayoría están en el entorno de los 8 calentadores aproximadamente. En ese entorno se mueve. Ahora, este no es el único tipo de calentador que hay. Este es un calentador abierto, calentador más barato, calentador más sencillo, pero que necesita obligatoriamente ahora trabajar con 2 bombas. ¿Por qué? Porque tiene una presión intermedia el sistema y tiene necesidad de trabajar con 2 bombas. Luego, 2 bombas implica, por supuesto, un costo más grande, a pesar de que el calentador como tal es más barato, porque es un calentador más simple. Luego, hay otro tipo de calentador, que es el calentador cerrado. Y sobre este mismo esquema, yo voy a realizar sobre ese mismo esquema técnico, yo voy a poner el esquema técnico de un sistema regenerativo empleando un calentador cerrado o de superficie, que son por supuesto diferentes a este que hemos visto aquí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo fundamental. Esto vamos a dejar, puede quedar igual. Ahora, como el calentador es cerrado o de superficie, yo no necesito 2 bombas. Porque ahora, esta bomba que toma el líquido a salida del condensador es capaz de levantar la presión hasta la presión necesaria a la entrada de la turbina, o sea, hasta la presión que trabaja la caldera. Y yo lo único que necesito es separar, lógicamente, el fluido que viene de la extracción de la turbina, que continúa existiendo, necesito separarlo del líquido y lo separo a través de tubos. O sea, quiere decir, los líquidos, el líquido proveniente de la descarga de esta bomba va a través de un paquete de tubo y el vapor va por fuera. De manera que yo puedo tener sin problema ninguno 2 presiones diferentes. O sea, una presión por dentro de los tubos y una presión por la parte de afuera. De esa manera, yo puedo lograr un calentador de tipo cerrado. A la descarga de ese calentador yo tengo que colocar una variante, que es una de las más comunes, lo que se conoce como una trampa de vapor. Una trampa de vapor no es otra cosa que eso mismo. Su nombre lo dice. Es un dispositivo que impide que el vapor sea capaz de escapar a través del calentador. Luego, mientras que lo que está saliendo del calentador sea un líquido,
la trampa permite el paso del líquido. Cuando intente salir vapor, pues inmediatamente la trampa impide su funcionamiento. Y esa trampa no es otra cosa que un proceso de estrangulación. O sea, lo que hace la trampa es una estrangulación. Estrangulación porque fíjense que la trampa, en este caso, como está dibujado aquí, ¿qué está haciendo? Está trayendo el líquido desde este calentador que tiene esta presión A, lo está trayendo hasta la presión que tiene el condensador, que es una presión, por supuesto, mucho más baja. Luego tiene que ser una estrangulación. Y la estrangulación ocurre a entalpía constante, como ustedes estudiaron en la primera parte de termodinámica. Luego H se mantiene constante en esta estrangulación. Pongámosle número a este esquema para poderlo representar de este lado, porque es diferente, el funcionamiento no es el mismo que este que está aquí. Digamos, si este es el punto 1, este puede ser el punto 2, este es el punto A este punto podemos ponerle 4, a este punto podemos ponerle 5 y a este punto podemos ponerle 6. Y así queda el mismo punto 6 donde estaba anteriormente. Hay un punto 4 aquí, lógicamente esto tiene que ser 2, 3, 4, podemos ponerle este punto si quieres, le ponemos 7. Y ya queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, si ese esquema, fíjense que ahora la extracción del calentador, la extracción de la turbina va a este calentador y a través de un paquete de tubo calienta el líquido desde 2 hasta 6. Lo que quiere decir, cuando usted viene a este esquema, esta región de aquí se tiene que modificar. Y la modificación es esta. Continúa existiendo la extracción. Solo que ahora, este punto, que es el punto de salida de este vapor ya en estado líquido a través de la trampa, que es el punto 7, ahora ese punto, esta representación en líneas discontinuas, como recordarán ustedes, para un proceso totalmente irreversible, es lo que ocurre en la trampa. ¿Qué quiere decir? Una estrangulación a entalpía constante, que es aproximadamente este comportamiento, desde el estado 7 hasta el estado 5, que es lo que ocurre en la trampa. Por otro lado, fíjense que el líquido que yo tomé ahora del condensador, que era del punto 1, ahora yo voy a elevarle su temperatura hasta, o sea, su presión, hasta el punto 6. Bueno, hasta el punto 2, disculpe. Hasta la presión del punto 2, porque el proceso desde el 2 hasta 3 ocurre a presión constante, como es lógico, porque este calentador es a presión constante, el generador de vapor a presión constante, hasta que no llegue a la turbina la presión no puede variar. Por lo tanto, yo voy a ir desde 2 hasta la presión de entrada a la turbina, que es esta presión que está aquí. Y entonces, ¿dónde estaría el punto 6? Bueno, lógicamente, el punto 6 tiene que estar a la misma presión que está el punto 2, luego tiene que estar sobre esta misma línea, a una temperatura mayor que la que tiene 2, porque lo que ocurrió aquí adentro fue un calentamiento. Luego, ¿hasta dónde yo caliento? Ahí es donde viene lo que hay que tener claro. Bueno, estos calentadores se diseñan con el objetivo de que la temperatura 7 sea aproximadamente lo mismo que la temperatura 6. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se sabe el valor de esta temperatura del punto 6? ¿Qué es lo que en realidad ocurrió? Porque usted calentó el líquido desde 2 hasta 6. Bueno, pues simplemente se sabe porque como máximo, la condición máxima que pudiera existir teóricamente es que la temperatura a la que está 6 sea la misma temperatura que tiene el líquido que sale en el estado 7. Ese sería lo mejor que podía pasar. En realidad eso no ocurre, a pesar de que muchas veces nosotros cuando hacemos este esquema, e incluso cuando lo trabajamos, hagamos la consideración esa y digamos que la temperatura a la que sale el líquido del calentador sea este punto 6, sea el mismo valor que tiene la temperatura del punto 7. Así como muchas veces se trabaja. ¿Es eso real? No lo es, porque los calentadores necesariamente, cada vez que usted tenga que pasar calor de un fluido hacia otro, usted se va a dar cuenta que usted necesita una diferencia de temperatura para lograr que exista un paso de un intercambio de calor. Si no existe diferencia, no hay intercambio de calor. Por lo tanto, en realidad, hay un término que se llama diferencia terminal de temperatura, que establece que la temperatura a la que sale este fluido es menor que la temperatura a la que
sale el líquido del calentador. Luego esta diferencia terminal, que no es otra cosa que T7 menos T6, puede estar en el entorno de 4, 5, 6 grados aproximadamente, de 4, 7 grados centígrados aproximadamente entre T1 y T2. Aunque nosotros en la mayoría de los ejemplos la vamos a trabajar como si en realidad estas dos temperaturas fuesen iguales. ¿Qué me falta aquí para poder entender este esquema? No hay mucha diferencia con el anterior. La única cosa que hay que hacer es que aquí, por supuesto, el trabajo de la turbina continúa siendo el mismo, no hay diferencia, sigue siendo una sola extracción, un flujo 1, un flujo 1 menos alfa, eso no ha variado. Lo único que me faltaría sería trabajar cuál es el balance en este calentador. Bueno, el balance de energía en ese calentador, si extraemos como hicimos en el caso anterior del calentador, digamos, decimos, aquí tenemos dos flujos que entran y dos que salen, porque aquí tenemos el punto de entrada, el punto A, este punto es el punto 2, la salida es el punto 7 y la salida de este líquido es el punto 6. Luego cuando hacemos el balance decimos lo mismo, adiabático, no hay trabajo, no consideramos variación de energía cinética ni potencial, por lo tanto la sumatoria de las masas por las entalpías que entran y salen tiene que ser igual a 0, ¿no? Venimos y decimos, ¿cuáles son los flujos de masa que entran aquí? Trabajando por unidad de masa, lo que entra por arriba es alfa A, multiplicado por su entalpía, que es HA. Adicionalmente entra el flujo por aquí, por el punto 2. Ojo, fíjense que ahora, como el flujo que usted saca de la turbina, que es alfa A, y lo entrega en este calentador, ese líquido condensado a través de la trampa es restituido al condensador. Quiere decir que por aquí, por esta línea de la trampa, viene el flujo alfa A. Por lo tanto, aquí en este esquema ocurre la unión de 1 menos alfa A más alfa A allí en el propio condensador. Y por lo tanto, a partir del condensador, lo que sale por aquí ya es el flujo total, o sea, 1. Por lo tanto, ahora decimos, más lo que entra por el punto 2, que es H2. Y eso tiene que ser igual a los que salen. ¿Y cuáles son los flujos que salen? Bueno, sale el flujo este, que es igual a alfa A, pero ahora, por supuesto, en estado de líquido saturado, que sería H7 por alfa A, más el flujo que sale del calentador, que sería, lógicamente, H6. Y ahí estaría el balance que me permitiría determinar cuánto es el valor de alfa A para este calentador para poder resolver el ciclo completo. Como ven, la regeneración es un proceso importante, es un proceso decisivo, un proceso que se utiliza frecuentemente. De hecho, en todos los ciclos de centrales eléctricas se utilizan, como les decía, varios calentadores, incluso muchas veces más de uno. A veces se utiliza una combinación de calentadores abiertos y calentadores cerrados. La razón es muy simple. En los calentadores abiertos se puede aprovechar fácilmente ese comportamiento de calentador abierto para extraer los gases incondensables que se han infiltrado a lo largo del ciclo. Fíjense que cuando usted compruebe las presiones de trabajo de esta región del condensador, se va a dar cuenta que el condensador trabaja a presiones en un ciclo, normalmente en un ciclo de agua, trabaja a presiones por debajo de la atmósfera. Cuando un ciclo trabaja a presiones por debajo de la atmósfera, muchas veces ocurren a lo largo del proceso, en el propio condensador, ocurren infiltraciones de aire. Ese aire que se infiltra va elevando la presión interior y por lo tanto va trabajando contra la eficiencia porque va subiendo este valor de presión. Luego, normalmente en alguna parte del equipo usted tiene que tener un sistema para tratar de extraer el oxígeno que se disuelve en el agua, que al final ese oxígeno disuelto en el agua va a parar al generador de vapor y ahí va a producir oxidación. Entonces se usan muchas veces los calentadores abiertos porque lógicamente cuando usted tiene un calentador abierto, como el agua adentro está en estado de saturación, está muy caliente, lógicamente la solubilidad del oxígeno disminuye mucho en el agua, entonces se libera y usted puede extraer ahí el oxígeno, o sea, hacer un proceso de aireación, que es como normalmente se le llama a ese proceso. Por eso es que muchas veces se utiliza una combinación de calentadores cerrados y calentadores abiertos. Hasta aquí lo que nosotros íbamos a ver en la parte de ciclo de vapor con respecto a sus mejoras. ¿Qué nos queda ver ahora? Bueno, lo que vamos a ver después de unos minutos, que es en realidad cuáles son las irreversibilidades fundamentales que ocurren en estos ciclos y que hacen que su eficiencia no sea la eficiencia teórica que nosotros normalmente determinamos.